Acompañada por estudiantes, activistas, excarcelados y familiares de otros políticos de oposición, Lilian Tintori, esposa del dirigente encarcelado Leopoldo López, encabezó una protesta para solicitar al presidente Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos antes de Navidad. En la Plaza Brión, al este de Caracas, desde una celda de cartón y yeso, Tintori reiteró su pedido de liberar a su esposo y otros 74 opositores. No esperemos que los 2/3 de la Asamblea Nacional apliquen la ley de amnistía. Liberémoslos ya. Queremos una Navidad con nuestras familias. Hizo hincapié la aprobación de una amnistía para políticos venezolanos presos. Es el primer acto legislativo en la agenda de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, que alcanzó los 2/3 del Parlamento el pasado 6 de diciembre en las elecciones legislativas. Bueno, Lilian Tintori continúa con su activismo en favor de la liberación de no solo de su marido, sino de los otros presos políticos, una de las figuras que ha sido reconocida por Mario Vargas Llosa en su último artículo sobre la situación en Venezuela como una de las lideresas por la democracia en Venezuela. Ahora ya Nicolás Maduro ha dicho que no va a liberar a los presos, no los llama políticos. La Asamblea ha dicho que va a ser su primera medida. ¿Cómo van a empezar a resolverse si es que va a haber una solución a este primer enfrentamiento? Bueno, la decisión la puede tomar la Asamblea, entonces si no los libera Maduro, los va a liberar una ley de amnistía. No veo cómo el gobierno pueda pasar por encima de eso, sobre todo, y yo he aclarado más de una vez, yo no tengo simpatía por Leopoldo López, yo creo que su pedido de una salida del presidente era inconstitucional y sectores que lo apoyaron a su vez el golpe de Estado del 2002 contra Chávez. Dicho todo lo cual, eso no quita que los juicios contra opositores como López fueron una charada. Lo dice Naciones Unidas, lo dice Amnistía Internacional, lo dice uno de los fiscales que acusó a López, ¿no? No se siguieron las normas de debido proceso, por ende no fue un juicio justo y bajo esas circunstancias, habiendo sido derrotado y teniendo la oposición los votos suficientes para aprobar la amnistía en el Congreso, sería un gesto de cómo quiere llevar el proceso de aquí en adelante el gobierno, liberarlos. El que no los quiera liberar y el discurso que dio Maduro ante las Fuerzas Armadas parece implicar que prefiere tomar un rumbo de colisión. Ahora, ahí clave es el papel de las Fuerzas Armadas, porque quien tiene que ejecutar la orden de liberación finalmente va a ser la policía o las Fuerzas Armadas. Y bueno, está en un... es una prisión dentro de una zona bajo control militar. Así es. No es una prisión convencional bajo control policial. Pero presumo que las Fuerzas Armadas, claro, la pregunta es ¿qué orden obedecen? Algunos alegan que, por ejemplo, el diario Nuevo Herald decía que el gobierno pretendió hacer un fraude y no pudo, claro, y las Fuerzas Armadas se lo impidieron. Sí. Yo no creo que eso sea cierto. Habría que recordar que el gobierno perdió, incluso con Chávez de presidente, un referendo en 2007. No es la primera vez que pierde una elección popular. Pero en segundo lugar, el Nuevo Herald también acusa a las Fuerzas Armadas de ser quienes manejan el cartel de narcotráfico conocido como Cartel de los Soles. La acusan de haber participado en la represión contra la oposición el año pasado y la acusan de haber sido cómplice de anteriores presuntos fraudes electorales. O sea, que se pongan de acuerdo. El alto mando de las Fuerzas Armadas está metido en el narcotráfico o es un paladín de la democracia, pero difícilmente puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que también no parece haber entendido Nicolás Maduro que ha perdido el apoyo de la población en su mayoría. Entonces, cuando habla de que el pueblo tiene que salvar o tiene que defender la revolución venezolana, no parece que el pueblo está con ánimo de defender esa revolución, ya no se siente identificado. Pero además, cuando dice perdimos por la guerra económica, Cuba puede mostrar ejemplos concretos de acoso económico por parte de Estados Unidos, el embargo que tiene ya más de medio siglo. ¿Qué medida concreta puedes indicar el gobierno venezolano como ejemplo de la guerra económica? El desabastecimiento es producto de políticas que llevan a poner precios irreales a los bienes que generan el tipo de, digamos, mercado negro que vemos en Venezuela. Pero los empresarios que hacen eso, es ilegal, está bien, eso es una práctica ilegal, pero los empresarios que hacen eso lo hacen simple y llanamente porque ganan mucho dinero haciéndolo, no porque quieran tirarse abajo el gobierno.
El gobernador de Guerrero, en México, Héctor Astudillo, reconoció que a pesar de los avances en el nuevo plan de seguridad de este estado en el sur, en México, no erradicará la violencia ni resolverá el problema definitivamente. Astudillo, quien asumió el cargo en octubre y pertenece al oficialista Partido Revolucionario Institucional, PRI, dijo que se tiene que trabajar en un gran programa sustentado en acciones sociales, mejorar la educación y hallar actividades atractivas para los guerrerenses. Asimismo, agradeció la labor de contención desempeñada por elementos de seguridad estatales y federales en el marco de la estrategia implementada a finales de octubre. Hay un operativo de la Defensa Nacional, de la Policía Federal y del Gobierno del Estado, con helicópteros y con gente caminando, buscando a estas personas en carácter de desaparecidos. El problema se va a resolver cuando Guerrero tenga otras opciones, fundamentalmente de ocupación, entre las personas que se dedican a la siembra y a la venta de marihuana y amapola. Luego de la consulta popular, donde participaron cerca de 2 millones de ciudadanos, Nueva Zelanda hizo público el modelo de bandera que deberá competir en referéndum vinculante en marzo del 2016 con la nueva opción titulada El Lecho de Plata. Tiene colores negro, blanco y azul y fue diseñada por el arquitecto Kylie Lockwood. Compitió con más de 10.000 modelos que fueron presentados al concurso que el gobierno del primer ministro John Key inició para cambiar la bandera. Este proceso ha dividido a la población principalmente por el costo, que se prevé que bordeará los $18 millones. Una pausa y volvemos con más.